Prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en un viaje por las sombras del cine de ciencia ficción. Un recorrido lleno de ambición, errores costosos y sueños que terminaron en auténticas pesadillas cinematográficas. Películas que prometían revolucionar el género, que buscaban ser las próximas Star Wars o Blade Runner, pero acabaron convirtiéndose en lecciones de lo que nunca se debe hacer en Hollywood. Historias llenas de presupuestos inflados, guiones imposibles, directores sin rumbo y decisiones de estudio que parecen sacadas de otra dimensión. Algunas fueron tan malas que los críticos no sabían si reír o llorar. Otras simplemente desaparecieron de los cines antes de que alguien pudiera darse cuenta de que existían. Así que acomódate, sube el volumen y prepárate para repasar los desastres más vergonzosos del cine de ciencia ficción. Esas películas que fueron retiradas tan rápido que la mayoría del público ni siquiera llegó a enterarse de su existencia. Metal Storm, la destrucción de Harry N. 1983. A principios de los años 80, la productora Empire Pictures, dirigida por Charles Band, se había ganado una reputación muy particular, la de fabricar películas de bajo presupuesto que intentaban parecer mucho más grandes de lo que eran. Historias extravagantes, efectos especiales dudosos y guiones escritos con prisa, un cóctel que, en ocasiones, lograba cierto encanto de serie B. Pero Metal Storm, la destrucción de Jared SYN, ni siquiera alcanzó ese nivel de simpatía involuntaria. El cartel promocional prometía un duelo épico al final del universo. Sonaba grandioso, como si el destino de la galaxia dependiera de ese enfrentamiento. Pero lo que los espectadores encontraron fue algo muy distinto. Una mezcla confusa entre western futurista, persecuciones tipo Mad Max y un intento de emular la estética de Star Wars, sin el presupuesto, ni la visión, ni el talento para sostenerlo. Universal decidió distribuirla con la esperanza de aprovechar la moda del 3D que había resurgido después del estreno de Jaws 3D. Pensaron que podían montar otra ola de éxito fácil, pero el resultado fue más bien un naufragio. Metal Storm se veía como una versión de bajo costo de otras cintas tridimensionales de la época, como Spy Hunter, Adventures in the Forbidden Zone, que al menos contaba con un presupuesto 6 veces mayor y un poco más de coherencia visual. Universal la estrenó en 549 salas en todo Estados Unidos, pero los números fueron alarmantes. En menos de 2 semanas, la mayoría de los cines la había retirado. Para el día 19 de exhibición, ya había perdido más del 90% de sus pantallas. Y aunque sobre papel logró una recaudación de $3 millones frente a un presupuesto de 2.5 millones, la realidad era muy distinta. Una vez descontados los costos de copias, la publicidad y la parte de los ingresos que se llevan los cines y distribuidores, Metal Storm terminó hundida en pérdidas. Una película que soñaba con conquistar el universo y terminó siendo olvidada en el vacío. Solar Babies, 1986. A veces, el fracaso de una película comienza incluso antes de que se encienda la cámara, y Solar Babies es el ejemplo perfecto. Desde el título, todo parecía una mala idea. Una historia postapocalíptica llamada Solar Babies sonaba más a un grupo de niños tomando el sol en la playa que a una aventura distópica con patines y desiertos interminables. El proyecto intentaba mezclar ciencia ficción, acción juvenil y deporte futurista, una combinación extraña que nunca terminó de cuajar. Ni siquiera su elenco, encabezado por James Caan, logró darle sentido a ese híbrido confuso. El deporte ficticio que debía ser el eje de la trama, una especie de hockey en el desierto, no tenía reglas claras, ni emoción, ni lógica. Era difícil saber si los personajes jugaban por diversión o por obligación. Detrás de cámaras, la producción fue un caos. El presupuesto se disparó. Las filmaciones se alargaron y los productores empezaron a perder la fe antes de que la película siquiera se estrenara. Universal intentó venderla como una aventura juvenil con toques de esperanza en medio del fin del mundo, pero el resultado fue un producto sin identidad, demasiado infantil para los adultos, demasiado extraño para los jóvenes. El estreno fue limitado y el público la rechazó por completo. En promedio, Solar Babies duró poco más de una semana en cartelera antes de que los cines la sacaran de programación. En menos de 2 semanas, había perdido el 75% de sus pantallas. Los críticos no tuvieron piedad. Calificaron su historia de absurda, sus efectos de mediocres y su tono de confusamente pretencioso. Y como si eso fuera poco, el destino decidió rematarla. Solar Babies se estrenó el mismo día que Star Trek 4, Misión: Salvar la Tierra, una de las entregas más exitosas de la saga, y apenas 2 semanas después llegó The Golden Child, protagonizada por Eddie Murphy en pleno auge.
Frente a esos gigantes, Solar Babies no tuvo la más mínima oportunidad. En cuestión de días, fue barrida de las salas y condenada al olvido. Hoy, apenas sobrevive como una curiosidad en las listas de los mayores desastres del cine ochentero, una reliquia perdida de una época en la que Hollywood creía que cualquier historia con patines y láseres podía funcionar. Max Steel, 2016. Hollywood lleva décadas intentando convertir líneas de juguetes en franquicias cinematográficas. A veces funciona, como Barbie, pero otras termina en catástrofe. Max Steel fue una de esas. Basada en la línea de figuras de acción lanzada en 1999 y una serie animada posterior, Max Steel intentó subirse a la ola de superhéroes impulsada por Marvel y Transformers. El resultado fue un desastre total. Se estrenó en más de 2,000 salas, pero fue retirada en menos de 3 semanas. Su presupuesto, de unos 20 millones, apenas recuperó una cuarta parte. En cuestión de semanas, ya estaba en formato doméstico. Nadie la vio, nadie la recordó. Gemelas Hologramas, 2015. Adaptar la nostalgia de los 80 es un terreno peligroso, y He-Man de Holograms lo demostró con creces. Intentaron actualizar el clásico animado dándole un toque de cultura a YouTube, y fracasaron en ambos frentes. Los fans originales odiaron los cambios, y las nuevas audiencias no entendieron nada. Variety la catalogó entre los 4 peores estrenos de gran escala de la historia. Abrió en más de 2,000 cines y perdió el 98% de sus pantallas en menos de 2 semanas. Llegó a tener un promedio de apenas $160 por sala en su primera semana. Con 5 millones de presupuesto y apenas 2.4 millones recaudados, fue un desastre tan rápido que casi nadie se enteró de su existencia. The Garbage Pail Kids Movie, 1987. Si alguna película estaba destinada al basurero, era esta. The Garbage Pail Kids nació como una serie de tarjetas coleccionables que parodiaba a los populares Cabbage Patch Kids con humor grotesco. Cuando llegó la hora de hacer una película, el fenómeno ya había pasado. Los padres controlaban las billeteras y las protestas no tardaron en llegar. Los críticos la destrozaron y la taquilla fue un desastre. Se estrenó en algunos mercados grandes y apenas recaudó $661,000. En su segunda semana, solo quedaba en 48 cines. Fue literalmente tirada a la basura. Años después, Tim Burton intentó algo parecido con Mars Attacks, pero al menos esa resultó una curiosidad divertida. Delgo, 2008, un ejemplo clásico del pequeño estudio que quiso ser Pixar. Delgo fue un proyecto independiente de animación por computadora que tardó casi una década en producirse. Tenía un elenco impresionante. Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Val Kilmer y Burt Reynolds. Se invirtieron $40 millones y el resultado fue un desastre monumental. Se estrenó en más de 2,100 salas, pero casi nadie fue a verla. Promedió unos $237 por sala el primer fin de semana, es decir, apenas una docena de personas por día. Los responsables carecían de experiencia. El guión fue escrito por 6 personas y no aportó nada nuevo. Cuando llegó a los cines, su animación ya parecía de otra época. Delgo desapareció en menos de una semana. Las aventuras de Pluto Nash, 2002. Esto es lo que pasa cuando se ignoran todas las señales de alarma. Eddie Murphy venía de altibajos, pero Pluto Nash fue su mayor tropiezo. El proyecto estuvo décadas en desarrollo, cambiando de director y guión una y otra vez. Cuando finalmente se rodó, Murphy rechazó varios libretos y quiso imponer su propio tono cómico, dejando la película sin rumbo. Los pases de prueba fueron desastrosos y el estudio trató de salvarla con nuevas filmaciones, pero nada funcionó. Terminó guardada durante 2 años antes de estrenarse sin promoción. Apareció en más de 2,000 cines y en promedio duró menos de 3 semanas. Se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia del género. Morbius, 2022. Algunas películas fracasan y desaparecen, pero Morbius logró algo insólito: fallar 2 veces. Sony la lanzó en más de 4,200 salas, y el público simplemente no respondió. La taquilla no cubrió ni una fracción del presupuesto. Hasta ahí, todo normal. Pero en Internet, el fracaso se convirtió en un fenómeno de memes. El hashtag #MorbiusWeep explotó, y la gente fingía que la película era un éxito épico. Sony, sin entender la broma, decidió estrenarla en más de 1,000 cines. El resultado fue aún peor. Fracasó otra vez y fue retirada en una semana. Pocas veces un fiasco ha conseguido hundirse 2 veces en la misma ola. Madame Web, 2024. Otra víctima del universo arácnido de Sony.
Madame Web fue un desastre instantáneo. Su estreno durante el fin de semana del Día del Presidente fue tan decepcionante que The Hollywood Reporter publicó su obituario a los pocos días. Con un presupuesto cercano a los 80 millones y una recaudación mundial de apenas 102, fue uno de los mayores fracasos de 2024. En solo un mes ya estaba disponible en digital. Algunos culparon el review bombing, pero lo cierto es que ni la crítica ni el público conectaron con ella. Paradójicamente, encontró una segunda vida en streaming, llegando al número 1 en Netflix en varios países. Pero en los cines, murió antes de despegar. Howard el Pato, 1986. Antes de Spider-Man, antes de Iron Man y mucho antes de que Marvel dominara Hollywood, existió Howard the Duck. Fue el primer intento serio de Marvel por hacer una superproducción, y terminó siendo un desastre. Basada en el cómic de Steve Gerber, la historia mezclaba sátira y absurdo con un pato atrapado en el mundo humano. Con George Lucas como productor y los guionistas de American Graffiti detrás del proyecto, las expectativas eran altas, pero lo que llegó al cine fue irreconocible. Rediseñaron al personaje, eliminaron su esencia y el público lo rechazó por completo. Howard el Pato ganó varios premios Razzie y fue retirado rápidamente de los cines. Se estrenó en más de 1,500 salas y, en apenas 4 semanas, el 80% ya la había eliminado de cartelera. Aunque su recaudación casi igualó el presupuesto, los costos de marketing la hundieron. Fue el primer intento de Marvel, y una advertencia temprana de que no todo lo que viene de un cómic se convierte en oro. Suscríbete y descubre las películas de ciencia ficción más curiosas y sorprendentes.